Ya, bueno, según mi reloj, quedan 3 minutos. Voy a aprovechar de presentarme. Mi nombre es Carlos Martínez. Soy uno de los socios cofundadores de Minca. Nosotros somos una cooperativa de trabajo que lleva cerca de 4 años trabajando como cooperativa y partimos en Santiago. eh, Desde la Facultad de Veterinaria de la Chile. Varios de los fundadores somos veterinarios, eh, pero unos veterinarios poco convencionales, porque la mayoría estudiamos agroecología en la USACH. Y bueno, desde ese entonces nos hemos ido formando en distintas áreas poco convencionales para nuestra carrera, y en la cooperativa hemos ido incorporando otras personas también que nos proveen de otros saberes, ¿ya? Y la idea es, dentro de la cooperativa, ir cada vez diversificando el conocimiento y también las actividades que hacemos. Nosotros eh, nos enfocamos más en los temas educativos y empezamos con la agroecología como nuestra bandera de lucha, por así decir. Eh, y, y por necesidad también de otros grupos nos empezaron a pedir asesoría en cooperativismo, en cómo formarse como cooperativa, en cómo trabajar como cooperativa. Y a partir de eso también empezamos como a hacer actividades relacionadas con la educación y la asesoría en cooperativismo, ya que es una muy buena alternativa para emplearse o autoemplearse de una manera cooperativa, colaborativa. Y desde el 2016 hasta ahora hemos estado evolucionando, cambiando, transformándonos, aprendiendo mucho. Y hace un año más o menos empezamos con esta modalidad de hacer clases en línea abiertas, gratuitas, para empezar a difundir este conocimiento que a veces está muy encerrado en las universidades, a veces está muy encerrado en cursos que son muy caros. De hecho, yo estudié agroecología pagando un curso muy caro, y nosotros creemos que estos conocimientos tienen que estar abiertos para las personas, para cualquier persona, sin importar su condición socioeconómica. Lamentablemente hay ciertos factores que, claro, seleccionan a las personas o se discriminan, por ejemplo, el Internet. ¿Ya? No todas las personas tienen Internet, pero de igual manera nosotros hacemos esto porque creemos que es importante que se facilite el acceso, ¿ya? Bueno, y también hacemos otras actividades gratuitas abiertas al público, ya presenciales en nuestros territorios. Ya, yo estoy viviendo en Limache ahora, y Minca se centra trabajando en la zona central de Chile, ya como quinta región y región metropolitana. Ya, bueno, para las personas que recién están entrando, van a estar con sus micrófonos silenciados, porque los micrófonos de los computadores, de los celulares, captan mucho sonido y se produce mucha interferencia, muchos sonidos raros. A veces se escuchan las teles, las guaguas llorando, etcétera. Entonces optamos por silenciar a todas las personas inicialmente, y después, cuando termine la presentación, voy a abrir los micrófonos de acuerdo a quién quiera hablar, y ahí podemos conversar, compartir experiencia y todo eso, ¿ya? Así que ahora les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar la presentación. Eh, la presentación se la voy a enviar a sus correos, ¿ya? Así que ahí no tengan problemas con eso, no anoten todo lo que dice la diapositiva, se los voy a enviar al correo, yo creo que mañana. Y esta clase también la estoy grabando y la voy a subir a YouTube. ¿Ya? Y eso probablemente también lo haga durante esta semana o la próxima. ¿Ya? Así que ahí toda esa información va a quedar ahí en línea para que ustedes puedan acceder en cualquier momento. ¿Ya? Eh, ya, les voy a compartir mi pantalla para que empecemos esta clase. Ya son las 8, así que
Yo ahora no voy a ver el chat, ¿ya? Así que si van escribiendo, yo no voy a saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir ahí y yo la voy a leer después, ¿ya? Si es que les da vergüenza hablar como en público, eh, lo escriben ahí en el chat y no va a haber problema, ¿ya? Esta clase se llama Claves para una agricultura transformadora y les quiero contar por qué nombré esta clase de esta manera. Siento yo que, bueno, en la experiencia que hemos tenido como Minca y viendo también lo que ocurre en relación a los cursos de agricultura, de huerta, incluso en las mismas clases y cursos que se dictan en relación a la agroecología, hay ciertos aspectos que no se toman en cuenta y son fundamentales para que una persona pueda hacer agricultura o como mínimo comprender de qué se trata la actividad y todo lo que conlleva, ¿ya? Y nosotros, nuestra experiencia de nacer en la ciudad, en Santiago, y de a poco irnos dando cuenta cómo se producen alimentos y empezar a cuestionarnos cómo funciona todo el sistema agrícola y alimentario. Y hace un año y un par de meses ya vivir en el campo y empezar a producir nuestros propios alimentos, es un cambio muy grande y nos hemos dado cuenta de que hay aspectos en la agricultura que, como les decía, en los cursos no se tocan. Y nosotros queremos eh, empezar a hablar de ciertos temas que se los voy a ir desarrollando en esta clase. Eh, que estas dimensiones de la vida, como por ejemplo nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo nos vamos desarrollando personalmente, nuestra espiritualidad, o también aspectos más desde lo político, ya que ahora está muy en boga y que a veces hay miedo en hablar ese tipo de cosas. eh, y otros aspectos más que en general no se hablan y necesitamos empezar a darle rodaje a eso, ¿ya? Y en nuestra experiencia creemos que son aspectos fundamentales para que tú puedas empezar a hacer una huerta y que realmente te haga sentido eso. Y que la huerta, aparte de darte alimentos saludables, también sea un medio para que tú te desarrolles personalmente, ¿ya? Y desarrolles tu espiritualidad, cualquiera sea tus creencias. Y a nosotros nos ha pasado eso, ¿ya? En todo este tiempo que hemos estado acá, viviendo en el campo, afrontando todas las dificultades que hay, eh, nos empezamos a dar cuenta de que también teníamos que enseñar lo que estábamos viviendo, lo que nosotros estábamos sistematizando y divulgarlo. Y ahí eso lo estamos haciendo a través de estas clases y también a través de algunos cursos presenciales. ¿Ya? Entonces, por eso les quiero mostrar en esta presentación las claves que nosotros creemos que son fundamentales para que la agricultura sea transformadora, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, a nivel regional y a nivel nacional y a nivel mundial. Ya creemos que la agricultura en este momento ha generado, es una de las causantes de la mayoría de nuestros problemas a nivel climático, a nivel social, pero también puede ser la solución. Bueno, ya le hablé de un poco de lo que somos, de quién es Minca, y nuestra misión ha ido cambiando a lo largo del tiempo a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos ganando más experiencia y también cuestionándonos las cosas que hacemos. Y ahora esta es nuestra misión. Queremos dar herramientas para que la sociedad se empodere. Creemos que estamos en un momento ahora importantísimo en donde tenemos que empezar a darnos cuenta de que sí somos capaces de cambiar las cosas. A veces no sabemos muy bien cómo, eh,
pero alternativas hay. ¿Ya? Tenemos que pasar del enojo, de la rabia, de solamente reclamar a empezar a generar propuestas y esa es la base para el empoderamiento. Y la agroecología, la permacultura, el cooperativismo, muchas otras herramientas que están disponibles son la base para empezar a crear una nueva sociedad. Eh, y un nuevo planeta también, una nueva forma de relacionarnos con este planeta que sea ecológico y que sea justo también. ¿Ya? Cosa que en este momento no está ocurriendo. Eh, y esa es nuestra misión. Ya por eso hacemos muchas clases gratuitas en línea, pero también la cooperativa de trabajo en general y Minca lo que busca no es solamente como hacer trabajo gratuito, sino que también parte del autocuidado es generar ingresos y ojalá vivir de de la cooperativa. Y eso es el objetivo de todas las cooperativas de trabajo. Y Minca también. Entonces, hacemos actividades gratuitas como esta, hacemos actividades pagadas a distintos niveles también, para llegar a distintos públicos. Y eso es Minca. ¿Ya? Hay muchas personas que están colaborando en Minca, que no son socios o socias, hay varios socios y socias también, y hay muchas formas de ir colaborando y trabajando a través de la cooperativa. Nuestra forma de funcionar es más bien como una plataforma de proyectos agroecológicos, de permacultura y de cooperativismo y otras cosas más que estamos desarrollando. Ya en este momento le estamos dando bien duro a lo que es la agroecología y ahora tenemos una nueva propuesta. Esta es la primera versión de esta clase, así que espero que les guste, espero que les aporte en su día a día. ¿Ya? Nosotros tenemos la tendencia a cuestionar mucho el status quo, así que voy a mostrar harta información respecto a eso y también harta alternativa. Bueno, muchas de estas cosas ya las he ido comentando. La presentación espero que dure cerca de 45 minutos, a veces dura un poquito más. Y luego de eso, hasta las 9:30, vamos a tener tiempo para preguntas, conversaciones y todo eso. Bueno, y el resto es como lo que viene después del webinar, es que ustedes tienen la tarea de seguir profundizando y guiando las cosas que les voy a presentar ahora a la realidad. ¿Ya? Y les voy a facilitar eso compartiéndole toda esta información en sus correos. Hay 4 temas que les quiero presentar. El primero es por qué es necesario un cambio y por qué una transición. ¿Ya? ¿Por qué los cambios no pueden ser así de una? En general se habla de una transición, en la agroecología se habla de transición, en la permacultura también, hay un movimiento, hay una red de transición mundial que está ocurriendo y la idea es que cada uno de nosotros podamos ser protagonistas de esa transición. Y lo voy a mostrar una de las grandes causas de por qué es necesario un cambio. Y a partir de eso, ¿cuáles son las alternativas? ¿Ya? Y es necesario un enfoque holístico para un mundo complejo como en el que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo nos pueden ayudar estas 2 grandes herramientas que tenemos disponibles, que es la agroecología y la permacultura? ¿Ya? ¿Cómo estas nos pueden ayudar a que la agricultura que podamos hacer o que estemos haciendo sea aún más enriquecedora y que transforme nuestras vidas y la de nuestra comunidad? Y algunas acciones, algunas sugerencias para regenerar y regenerarnos. Ya les voy a comentar qué significa este concepto que también busca revolucionar nuestra forma de vivir. El primer tema, ¿por qué es necesario un cambio? Ya la transición. No todos los cambios, o mejor dicho, todos los cambios son difíciles. ¿Ya? Cuando alguien te dice que tienes que cambiar, igual es chocante. Uno piensa que está haciendo las cosas bien. Actualmente, a nivel planetario, es evidente de que no estamos haciendo las cosas bien, pero lo que está ocurriendo es peor que en las películas. ¿Ya? Yo lo he comentado varias veces,
generalmente las películas cuando se está acabando el mundo, la humanidad se une y de alguna manera se salva el mundo o se salva parte de la humanidad y se encuentran las soluciones y todos somos hermanos, hermanas y logramos llegar a un punto en que ya se resolvió el problema o los problemas. En este caso, en la realidad, ya no Hollywood, estamos paralizados, parece. Ya no veo que exista un movimiento global en relación, no sé, al hambre del mundo o la desigualdad económica al mismo cambio climático o la emergencia climática. No, de hecho, es todo lo contrario. Al parecer, cada vez se cuestiona más el cambio climático, ¿ya? Y eso es grave, ¿ya? Porque hay evidencia científica y todo eso, pero el discurso de los grandes líderes mundiales es que existe, pero al final los negocios que realmente son los que contaminan se mantienen igual que antes y siguen contaminando y la contaminación sigue aumentando y es triste, ¿ya? Y parte de esta destrucción se sustenta en un paradigma que destruye la vida. Se le llama el paradigma lineal, de pensamiento lineal, que tiene algunas características que quizá a ustedes les puedan parecer familiares. Eh, para comprender las cosas, lo que busca este paradigma es reducirlas a sus partes. Y esto se ve en la medicina, el enfoque biomédico de la medicina, se ve en las ciencias sociales, se ven en todas las cosas que nosotros estudiamos e investigamos. Se usa esta línea de acción. Tenemos que reducir los fenómenos para comprenderlos. Todo es lineal, como le decía, todo es una línea de causa y efecto. Ya no se incluye el paradigma de la complejidad, de que no todo es lineal, que es un poco más caótico. No, todo sigue una línea de causa y efecto. El universo como una máquina, ya eso también es común, que necesitamos explicar todo a través de las matemáticas, ¿ya? Y esto es una forma de pensar súper, súper antigua, que nace hace 300, 400 años, y que hoy día estamos viendo la- las consecuencias de esa forma de pensar, buscar dominar la naturaleza. Ya eso también, como ver lo exterior separado de nosotros, los seres humanos por sobre la naturaleza, el entender para dominar, eh, y bueno, lo estamos viendo. Ya no sé si es necesario seguir profundizando en eso. Como seres humanos estamos destruyendo nuestro único hogar. La ciencia como única forma válida de conocimiento, o sea, toda la sabiduría ancestral de miles de años que se ha ido acumulando a través de la experiencia, eh, no es válida, no es necesaria. De hecho, cada vez se va avanzando en ir destruyendo a esas culturas, a los pueblos originarios, cuando ahí hay una sabiduría que incluso puede ser igual o más importante que lo que se ha logrado con la ciencia en los últimos 100, 200 años. Eh, y es, de alguna manera, renegar de nuestra historia, de nuestros orígenes. Eh, Así que la ciencia es importante, pero necesitamos que ocurra un diálogo entre distintas formas de conocimiento y también el crecimiento ilimitado, que es lo que también nos ha llevado a generar este paradigma de la destrucción que va en contra de la vida. Como le decía, una visión errada de la naturaleza. Este gráfico me gusta mucho porque eh, primero aparece el hombre, ¿ya? El género masculino por sobre todo, y eso refleja cómo el patriarcado se relaciona con la forma en que hacemos economía, la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Y la mujer también, de alguna manera, subordinada al hombre, ¿ya? Y el ser humano subordinando a la naturaleza. Y necesitamos recuperar
esa relación más horizontal con la naturaleza, ¿ya? En donde nosotros somos parte de ella, ¿no? No estamos por sobre, estamos ahí siendo parte de una red eh, muy compleja de relaciones. Eh, y este gráfico también muestra de una manera muy simple cómo hemos ido avanzando o progresando en los últimos 250 años, en donde el uso del agua, el uso del suelo, la pérdida de bosque, el aumento de la población, el uso de combustible y un montón de otros recursos energéticos y extracción también de materias primas a través de actividades industriales, ha aumentado de una manera exponencial y en los últimos 50 años ya así imparable, ya y esto sigue aumentando. Esto se llama la gran aceleración. ¿Ya? Una sociedad moderna que depende totalmente de lo material y también de fuentes no renovables de energía, ya principalmente basada en el carbono. Entonces, ¿cuál vendría siendo la solución ante esta gran aceleración? Ya, la permacultura tiene algunas ideas de cómo podemos empezar a generar una transición, porque imagínense que gran parte del mundo vive con electricidad, con un montón de aparatos eléctricos y ya existe una cultura en torno a esta modernidad. No podemos acabar las cosas de un momento a otro, aunque la urgencia y la emergencia climática diga lo contrario, o sea que tenemos que hacer los cambios ya. Las transiciones son importantes. Los cambios no tienen que ser traumáticos porque generan mucho dolor en las personas, muchas enfermedades, mucha inseguridad también. Eh, Chile y Latinoamérica tiene historia respecto a los cambios que son más traumáticos, generalmente por dictadura, golpes de Estado, y las sociedades se enferman, ¿ya? Entonces necesitamos que esto sea una transición. Necesitamos pensar en alternativas que nos permitan ir mejorando poco a poco e ir generando soluciones que vayan regenerando todo lo que se ha perdido, ¿ya? Por este consumo excesivo y el consumismo también. ¿Ya? Aquí este crecimiento exponencial que les comentaba no se produce en todos lados. ¿Ya? Aquí no todas las personas son responsables y no todos los países son igualmente responsables. Una persona en Noruega o en Francia no consume lo mismo que un campesino en Nicaragua, en Honduras, o un mapuche o un maya. No, hay diferencia en el consumo. Hay diferencia en los recursos que necesita esa persona para sostener un determinado estilo de vida. Y este mapa me gusta mucho porque muestra cuáles son los países que más consumen en el mundo, que requieren mayor cantidad de naturaleza para sostener su estilo de vida. Y la mayoría están en el norte. Y bueno, Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa. Y bueno, Australia también. Y si queremos hilar más fino, dentro de esos países no todas las personas consumen lo mismo. Entonces, de estos países existen empresas que son las mayores contaminantes y que emiten la mayor cantidad de dióxido de carbono que el resto del mundo y son responsables de los cambios en el clima y el calentamiento global y todas las consecuencias que eso ha traído. Entonces hay responsables, hay nombres y esas personas finalmente son las que no están cambiando, no están generando los cambios. Finalmente, la decisión acá es política, ¿ya? Y la política a nivel global y a nivel nacional está directamente relacionada con los negocios. Entonces, es muy complicado
ver cómo podemos solucionar esto, ¿ya? Al menos a nivel climático, a nivel ecológico, porque de acuerdo a este reporte, aquí abajito a la izquierda están las citas de cada una de las diapositivas que le estoy presentando. En este informe muestra todas las consecuencias ecológicas que está trayendo este calentamiento global producido por las emisiones de dióxido de carbono ya en exceso. Hemos superado todos los límites ecosistémicos de este planeta, y las soluciones las tenemos, y eso es lo más triste. Las soluciones están ahí, pero finalmente la decisión las tienen las personas que nos gobiernan, ¿ya? Y es, bueno, es el sistema político en el que estamos actualmente, ¿ya? En donde la participación es nula. Entonces estamos viviendo una crisis civilizatoria, ya no solamente climática, sino que también existe desigualdad socioeconómica. Estamos viviendo una era de los combustibles fósiles que sostienen esta sociedad industrial moderna que estamos viviendo. Eh, Cada vez están en disminución, cada vez más caro sacar estos combustibles fósiles, y las últimas guerras que hemos estado viviendo se basan en eso, ¿ya? Por eso todos atacan al Medio Oriente, por eso quieren atacar a Venezuela, porque tienen las mayores reservas del mundo en combustibles fósiles, pero necesitamos cambiar eso, ¿ya? No podemos depender de un recurso que es bastante limitado y que genera conflictos geopolíticos. Hambre y obesidad en el mundo. O sea, existe dos cosas que son al parecer antagonistas, pero reflejan que el sistema agrícola y alimentario está enfocado solamente en generar un negocio y no en alimentar a las personas y cuidar de su salud. ¿Ya? Es un negocio más, la agricultura comercial. Extinción masiva de especies, o sea, 50% de especies se han extinto. Estamos viviendo la primera extinción masiva de especies provocada por el ser humano en la historia de este planeta, y es lamentable, ¿ya? Por distintas actividades, ¿ya? Por ejemplo, incendios, ¿ya? Que lo estamos viendo en Australia, y crea una crisis democrática que, que está azotando también a todo el mundo, no solamente en Chile. La gente está demandando por participar más en las decisiones regionales, las decisiones nacionales, las decisiones más locales. Eh, y bueno, aquí hay otras dimensiones que también están afectadas. O sea, esto no solamente tiene que ver con el clima ni con las crisis económicas, tiene que ver con cómo nosotros como seres humanos estamos habitando este planeta, ¿ya? Y, y en este momento lo estamos haciendo terriblemente mal. Somos un parásito de este planeta y bueno, últimamente he estado conversando con gente que está bien conectada espiritualmente, que tiene mucha relación con los pueblos originarios y, y varios de ellos han comentado de que nosotros somos insignificantes para este planeta. O sea, la madre tierra puede haber un terremoto gigante va a sostener, pero se va a sostener ahí este planeta, pero nosotros como civilización podríamos desaparecer. Con todos estos sistemas económicos que parecen religión, sistemas económicos capitalistas, todos estos inventos que hemos creado para sostener un sistema de injusticia y que tiene todas estas características, se van a desaparecer así de un momento a otro. ¿Estamos a tiempo de generar un cambio? Sí, pues estamos a tiempo, pero necesitamos hacerlo ahora. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Nosotros como Minca pensamos que necesitamos tener un enfoque holístico, ¿ya? Frente a esta complejidad de distintos problemas que a veces como que no nos podemos, nos superan, ¿ya? Nos superan totalmente. Y cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de hacer huertas, nosotros consideramos que es más que arreglar el suelo, es más que como hacer almácigos,
necesitamos ir más allá, necesitamos generar transformación interior también. Necesitamos que nuestras cosmovisiones, nuestras creencias, nuestras formas de vida, nuestros propósitos sufran un remesón. ¿Ya? Necesitamos que eso ocurra para que después las actividades que nosotros hagamos, ya sea una huerta, ya sea un emprendimiento o ser un líder o una lideresa, tenga un sentido, ¿ya? Que realmente busque transformar también. Y por eso nosotros queremos darle un enfoque holístico a esto. No es una cuestión antojadiza, no es una cuestión New Age, no es una cuestión de que nos ponemos a meditar solamente, no. Esto necesitamos que todas las actividades que nosotros hagamos como personas tengan una coherencia interior y exterior, ¿ya? Que la barrera que hay entre lo que yo soy y lo que el resto y la naturaleza es, no exista. ¿Ya? Y nosotros estamos trabajando en una metodología que busca aportar en eso. ¿Ya? Y aquí les quiero presentar las bases científicas, teóricas y también de pueblos originarios que avanzan, que buscan hacer un aporte en esa transformación. Y parte de eso es ver cómo se comporta la naturaleza. Ya la naturaleza tiene patrones, ya a nosotros nos gusta mucho el patrón espiral, porque aparecen en distintos elementos fundamentales de la vida como la conocemos. Por ejemplo, el ADN, nuestras huellas digitales también tienen patrones espirales, también ciertas especies animales y vegetales y otros reinos también tienen patrones, no solamente espirales, hay otros tipos de patrones que la permacultura los describe bien. Pero en este caso le estoy mostrando los espirales, bueno, en los animales y también en fenómenos climáticos y también en el universo. O sea, la naturaleza tiene patrones que son bastante llamativos y también es un llamado a que nosotros empecemos a observar, a interactuar con la naturaleza, a empezar a ver. Y en ese observar e interactuar hay muchas soluciones. Y hay una teoría que me gusta mucho, que se llama la dinámica espiral, ¿ya? Y les quiero mostrar el resumen de cómo ha evolucionado la conciencia humana en una diapositiva, eh, que lo describe esta teoría de la dinámica espiral, que es un libro bastante interesante, que dice que la conciencia humana fluye como una espiral y ha ido avanzando eh, en distintas etapas. Ya la primera etapa la describen como una etapa más instintiva, ya que aparece hace 100.000 años atrás, de sobrevivencia de las personas más prehistóricas, tratando de sobrevivir ante los animales que estaban ahí, ante los fenómenos climáticos más extremos. Luego nos empezamos a reunir, empezamos a crear nuestros propios mitos, la magia, las danzas, y así la conciencia humana ha ido cada vez avanzando. Y lo interesante acá es que en cada etapa, al menos se describe en este libro, es que vamos avanzando primero desde el individualismo, luego de lo más colectivo, luego individualismo, luego colectivo, y así vamos también intercalando distintas formas de actuar. Y luego aparecen también los líderes de las tribus a conquistar otras regiones, más del egocentrismo. Luego nuevamente nos reunimos y empezamos a crear formas de ordenar a las personas de manera más autoritaria también. Se empiezan a crear distintas formas de normativas, leyes para ir regulando ciertos comportamientos.
Luego, hace 300 años, empieza ya como la filosofía que les mostré al principio de este pensamiento lineal, que tiene que ver también con lo competitivo, con la exacerbación de ciertas características que algunas personas la atribuyen a lo masculino, la competencia, el individualismo, la fuerza y un montón de otras cosas, el éxito, los logros y todo eso. Esa forma de vivir nace hace 300 años. ¿Ya? Eh, Luego volvemos a la comunidad hace 150 años, empieza a generarse el pensamiento más ecológico, y así vamos avanzando. Procesos y flujos más integrados, empezar a entender de que de alguna manera estamos todas las personas interconectadas y también las personas con su medio ambiente. Eh, y así con el universo completo. Y una visión global también donde algunas personas en la historia de la humanidad lo han logrado, como por ejemplo se describe el Buda, donde se conecta con todo y logra esa capacidad de visión global. Y así, les quiero mostrar esto para que nos cuestionemos cómo hemos ido avanzando como sociedad. Esto no es algo que está terminado, esto sigue fluyendo. Y lo interesante de esta teoría es que nosotros tenemos todas estas formas de ser incorporadas. ¿Ya? Aquí no es que una persona solamente tenga una, ya no existe la persona 100% ecológica y comunitaria. Tenemos distintos niveles de estas formas de ser. ¿Ya? Estas características las podemos empezar a evaluar a distintos niveles, ya sea a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Y actualmente, según lo que yo creo, estamos ahí entre los logros y la competencia, entre este capitalismo exacerbado y tratando de hacer una transición hacia una vida más ecológica, darnos cuenta de que quizá no tenemos que usar tanta agua y un montón de otras cosas o tanta energía también, y otras cosas que ahora parecen modas, otras personas consideran que son totalmente necesarias. Estamos en esa transición, no sabemos muy bien cómo hacerla, eh, pero se está trabajando en ello, ¿ya? Y estamos ahí en esa lucha ya que ya muchos años también. Y esto, vean que es una cuestión de cientos de miles de años también. Y, y cuando comprendemos esto, que la conciencia de la humanidad fluye como en una espiral, y que nosotros en nuestro ser tenemos cada una de estas y podemos avanzar como también podemos retroceder en esa espiral, a veces las cosas pueden quedar un poquito más claras. Y estamos ahí, estamos en esa lucha entre lo ecológico y lo competitivo. ¿Ya? Y también hago la pregunta hacia dónde queremos hacer esa transición, ¿ya? Porque yo en esta presentación le voy a hacer lo que yo creo y lo que hemos conversado dentro de la cooperativa, hacia dónde tendríamos que avanzar. Quizá algunos de ustedes creen que no, tenemos que avanzar hacia donde yo les pueda proponer. Y eso es lo bonito de esto, que la diversidad está la construcción de soluciones mucho más integradoras. No, aquí no existe una sola verdad, y necesitamos ir incorporando, ir enriqueciendo la conversación. ¿Ya? Así que sería interesante que me den su opinión de esta dinámica espiral. Yo cuando la conocí, lo encontré increíble, porque explica muchas cosas y el libro no es muy simple de leer, ¿ya? No está en español, está en inglés. Spiral Dynamics se llama, y han salido nuevos libros al respecto, eh, y nacen de algunos psicólogos, ya nace de algunos psicólogos que estaban estudiando eh, el comportamiento de los seres humanos adultos y terminaron con una teoría que busca explicar todo, ya que es como la última propuesta que tienen ellos y ellas, porque también hay mujeres, y bueno.
Sería bueno conocer su opinión al respecto. Bueno, la transición hacia dónde, esto es lo que creo yo, y lo que cree Minca también. Es el nuevo, ya le pongo nuevo entre comillas porque no son cosas nuevas, sí, quizás para cómo estamos ahora pueda sonar nuevo, pero necesitamos ir más allá. Y necesitamos recordar quiénes somos, ¿ya? Y lo holístico no tiene que ver con lo New Age que le decía en un comienzo, sino que tiene que ver con reconocer que hay otras dimensiones en nuestras vidas que también que tenemos que integrar, ¿ya? Tenemos que verla como un conjunto, en donde nuestras acciones ecológicas no, tienen que estar integradas con nuestro trabajo, tienen que estar integradas con nuestras emociones, tienen que estar integradas con nuestra vida comunitaria, con nuestra vida familiar, con mis decisiones políticas, con mi pensamiento político, y así, con todo, ya con todo lo que a ustedes se les ocurra. eh, la idea es que nos veamos también como un todo y también parte de un todo. Y un todo me refiero a ser parte de este planeta. Nosotros estamos totalmente integrados a este planeta. Nosotros dependemos totalmente de este planeta. Este planeta no depende de nosotros. ¿Ya? Y ese es al menos lo que nosotros pensamos que es lo holístico, ¿ya? No solamente relacionado a prácticas espirituales, sino que también el quehacer del ser humano en general, ¿ya? Y ver eso y reconocer eso, por ejemplo, en la agricultura, ¿ya? Ecológico, ya que puede estar vinculado a lo holístico. Lo ecológico aquí me refiero a que empezar a reconocer que estamos de alguna manera también todos y todas interconectados, e interconectadas. Eh, que somos, finalmente somos parte de una parte más dentro de lo que es la naturaleza. Ya actualmente somos una especie clave, que ha logrado destruir gran parte de los ecosistemas y gran parte de las distintas especies animales y vegetales y de otros reinos. Eh, y necesitamos nuevamente reconocer que estamos ahí, somos una parte más, y nosotros tenemos que favorecer que se genere la vida, que florezca la vida nuevamente y no lo contrario. Volver a la horizontalidad de las relaciones. Eh, Parte del paradigma en el que estamos viviendo y parte de la espiral de la competencia también está la jerarquía, en donde las personas ansían y ejercen el poder constantemente en el día a día, y contra otras personas, eh, porque gana más plata, porque tiene mejor trabajo, porque se le ocurre, ¿ya? O porque tiene un color distinto de piel, o porque razones hay miles. Necesitamos volver a la horizontalidad. Aquí no hay nadie mejor, eh, ni nadie superior a otra persona. Somos todas las personas, tenemos los mismos derechos, básicamente. Y tenemos que recuperar la horizontalidad de las relaciones, en el trabajo, en la familia, en todo. Y ejercer la democracia también. Chile y en general muchas partes del mundo le tiene miedo a la democracia, Eh, porque no queremos escuchar opiniones que van en contra de lo que nosotros pensamos, po. Y necesitamos perder ese miedo también. Un paradigma que fomente lo local, ¿ya? En el caso específico de Chile, nosotros estamos muy influenciados por lo que ocurre en los países del norte, y por toda esta cultura de la globalización que tiene muchos beneficios, como este, por ejemplo, en que podamos conectarnos a Internet y ustedes estén escuchando una clase. Hay muchos beneficios, pero vivimos en una exacerbación de la globalización también, en donde, por ejemplo, como chilena y chilenos mestizos, no tenemos cultura. ¿Ya? No perdimos nuestra cultura o simplemente no hemos sido capaces de crearla. Y de colonizarnos también. Tenemos muchos patrones de,
de ser parecido a los españoles, por ejemplo, quienes colonizaron este continente, o quienes fueron parte de la colonización. Y también es parte de empezar a reconocer nuestra historia y crear una nueva cultura. ¿Ya? Como dice Gabriel Salazar, que es un historiador que para algunos es bastante polémico, siento yo que aporta mucho a esta nueva forma de ver y ver la política y la historia de Chile. Somos mestizos y a veces nos cuesta creer, nos cuesta asumir eso, ¿ya? Y el pueblo mestizo chileno siempre ha tenido una historia de siempre ser aplastado por la oligarquía, ¿ya? Lo que estamos viviendo ahora no es algo nuevo, se repite constantemente. Veamos también la historia como una espiral donde en este momento estamos atrapados un poquito en eso. Y tenemos que ver lo que ha ocurrido antes en la historia de Chile, eh, y ver qué podemos hacer distinto a lo que hicieron los movimientos sociales más antiguos. Y el diálogo de saberes también es importante, que el saber campesino sea igualmente válido de lo que estudió el agrónomo en la universidad y en el doctorado que hizo en Europa. ¿Ya? ¿Por qué las dos cosas no pueden hablar y no pueden generar una solución en conjunto? ¿Ya? Durante más de 50 años, a través de la Revolución Verde, que fue la implantación de mucha tecnología en el campo, ha logrado la descampesinización del campo, y eso quiere decir que los campesinos o dejaron de hacer agricultura o optaron por hacer una agricultura más comercial, o bien terminaron metiendo su servicio a la agroindustria, ¿ya? Y muchos de ellos también migraron a la ciudad o centro urbano más cercano a lo rural para tener una mejor vida, entre comillas. Eh, y muchos vendieron sus tierras también, son campesinos sin tierra, porque se prioriza el conocimiento científico, ¿ya? Donde la ingeniería genética, la biotecnología, las grandes maquinarias, las grandes extensiones, los pesticidas y todo el paquete tecnológico empezó a destruir el campo, y ocurre lo que está pasando hoy en día, que vivimos rodeados de monocultivos que generan productos que se van a otros países, que se venden caros, van a otros países y que destruyen las localidades dejándolas sin agua. Y eso se está viendo en todos lados, ¿ya? Es súper lamentable. Necesitamos empezar a dialogar con otras culturas que han sido capaces de vivir de una manera más armónica que como lo hacemos nosotros, que somos como la modernidad. Y reconocer también que la política es importante en este paradigma, pero no la política que estamos acostumbrados a ver en la tele, y estos políticos que están totalmente corruptos, comprados por las grandes empresas, que son las contaminantes y que han generado gran parte de los problemas que tenemos hoy en día como seres humanos. Eh, Necesitamos hacer nuestra propia política, ¿ya? Necesitamos hacer la política de lo local, a ver cómo podemos empezar a generar autonomía, autogestión, y también disputar estos puestos donde actualmente se ejerce el poder, ¿ya? Como las municipalidades otros organismos estatales. Es importante también hacer esas disputas porque ahí actualmente se están tomando las decisiones que afectan a grandes cantidades de personas. Y el otro día estaba en un cabildo socioambiental acá en Limache, y se habló mucho de eso también, que como
personas que tienen un poco más de conciencia respecto a lo que está ocurriendo, a todos los niveles. No solamente tenemos que quedarnos con ir a marchar contra una termoeléctrica o ir a marchar contra lo que sea que esté ocurriendo, ¿ya? Que nos esté perjudicando. No solamente nos tenemos que quedar con educar a la población y autoeducarnos, sino que también tenemos que ir a disputar esos espacios donde se toman decisiones importantes, ¿ya? Y en ese proceso mantenerse lo más cercano a la comunidad y no venderse, ¿ya? Que se habla mucho también de eso, es complejo y tenemos que aprender a hacerlo, ¿ya? O sea, tenemos que fortalecernos territorialmente y a la vez disputar esos espacios donde se toman decisiones. Y esa es la única forma que tenemos de ir generando ese cambio, esa transición. ¿Ya? Empezar a hacer el cambio en tu casa y con el vecino o la vecina primero, ¿cierto? Y a veces eso es más complicado que lo que creemos. Y estas son nuestras herramientas. Ya aquí, en simples palabras, eso es una de las cosas que tiene la permacultura, que no complejiza tanto las cosas con conceptos muy científicos, aunque le podemos encontrar una base científica, eh, acerca al conocimiento con un lenguaje muy común. ¿Ya? Estas son nuestras herramientas y son suficientes. Somos suficientes. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Quizás no tenemos que aprender más, quizás ya sabemos lo suficiente. Ya tenemos las herramientas que en nuestra mente. Tenemos que hacer cosas que, que se sustenten en evidencia, ya sea científica o también evidencia basada en otros tipos de saberes no científicos, pero tiene que tener una base. ¿Ya? Nosotros, nuestra mente, nuestra creatividad tiene el potencial para generar soluciones, ¿ya? Y tenemos que creernos el cuento. Tenemos la capacidad de innovar. Lo hemos visto en los movimientos sociales, cómo se van mutando y van generando acciones que cada vez nos sorprenden más y cada vez se mantienen ahí. ¿Ya? Y sobre todo este movimiento social que estamos viviendo en Chile, que se ha mantenido por mucho tiempo. Y cómo podemos racionalmente incluir a otras personas que quizás están ahí, o cómo podemos generar otras soluciones, etcétera. Y también está el corazón, ¿ya? Nuestra visión, nuestros propósitos, nuestras emociones, eh, cómo nos sentimos con lo que está ocurriendo. Probablemente muchos se hayan sentido muy afectados con lo que está ocurriendo en Chile y con lo que está ocurriendo a nivel planetario. Eh, Cómo nos sentimos en nuestro trabajo, cómo nos sentimos con nuestra familia. Eso es súper importante y no lo conversamos, no lo hablamos. No se habla en los talleres de huerta, no se habla en nada en general. ¿Ya? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Nosotros somos seres humanos que sentimos. Tenemos la capacidad de reconocer emociones en nosotros, eh, o al menos intentar identificarlas. Tenemos la capacidad de gestionarlas. Eh, y cómo nos vamos sintiendo con las distintas actividades que hacemos nosotros en el día a día. ¿Ya? Cómo yo me siento cuando tengo que desmalezar una gran cantidad de superficie. ¿Realmente me está gustando lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo generar o cómo puedo, qué acciones tengo que hacer para ser feliz, ¿no? O para estar tranquilo, o sentirme en armonía, o cualquiera sea tu propósito? Esas cosas no las preguntamos, tampoco no las preguntamos, y es necesario, ¿ya? Y es parte de nuestra propuesta también, ¿ya? Es primero nuestro mundo interior, eh, y luego lo que está afuera. Necesitamos nosotros fortalecernos, ser más resilientes, y luego lo siguiente que es, no sé, hacer una cooperativa, hacer una huerta, hacer un proyecto, etcétera. Y nuestras manos, que tienen que ver con hacer, con actuar.
porque podemos tener toda la información del mundo, podemos tener el mejor propósito y estar en armonía, pero si nos quedamos ahí y no hacemos las cosas y no somos capaces de ayudar y difundir esto, poco sentido va a tener, ¿cierto? Necesitamos como que cada vez seamos más en esta, en esta transición, ¿ya? Y, y la agroecología y la permacultura nos ayudan en esto. Ya nos dan muchas herramientas, hay mucha información. De hecho, siento yo que eh, actualmente estamos viviendo una sobrecarga de información por toda la digitalización de las cosas que buscamos algo y te aparecen 500 páginas ya con cada uno con distinta información y al final no sabes con cuál quedarte y al final no utilizas ninguna. Y eso es un peligro también. O sea, hay una sobrecarga de datos y de información que finalmente nos cuesta mucho aprender. Y nosotros como Minca nos hemos encargado también de ir sistematizando las cosas, ir probándolas y ir limpiando todo lo que hay ahí en internet y todo lo que hemos aprendido y en nuestras propuestas nos gusta enseñar lo que realmente tienes que saber, ¿ya? Y darle un enfoque práctico a eso. Y la permacultura nos da de una manera muy simple nuevamente unos principios éticos que nosotros podemos utilizar en el día a día. ¿Ya? Nos podemos preguntar si con lo que estoy haciendo ahora estoy cuidando la tierra, estoy cuidando a las personas, estoy generando una economía o estoy generando eh, un intercambio justo, una repartición justa. Creo que la permacultura, como les mencioné anteriormente, nos da un marco que nos permite vivir mejor en toda nuestra área de la vida, en todas las dimensiones. Y con estas tres simples frases, si nosotros nos preguntáramos el día a día en cada acción y quizás generáramos un hábito en esto, probablemente nuestra calidad de vida mejore. No va a ser fácil porque probablemente tengamos que cambiar ciertas cosas. Aquí nadie, ni yo, y tampoco creo que ustedes seamos los más ecológicos al 100% y espirituales. No, o sea, todos tenemos ciertas brechas que tenemos que ir trabajando como personas. Lo importante es que las identifiquemos. Y cuando conscientemente nos empezamos a hacer preguntas, es el primer paso para identificar e ir mejorándola. ¿Ya? Y ahí tiene que ver mucho también con cómo nos ordenamos como personas, ¿ya? Identificar qué hábitos tenemos, cuáles son las creencias que están detrás de esos hábitos, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy acostumbrado a ir a comer al McDonald's y no ahorrarme esa plata y comprarle a un campesino, por ejemplo. Y yo creo que estos tres principios éticos nos pueden ayudar a ir identificando ciertos aspectos de nuestras vidas que nos pueden hacer vivir mejor, más felices y quizás con un propósito más asociado a una vida más ecológica. Y también la permacultura nos cuestiona el concepto de la sustentabilidad. Y también me gusta mucho porque la sustentabilidad la utilizan hasta las mineras ahora. O sea, que las mineras tienen certificación sustentable. Parece chiste. Y bueno, en este gráfico, en la línea horizontal, tiene que ver con si gasta energía o acumula energía. ¿Ya? Hay sistemas que gastan mucha energía y que producen mucha contaminación, por ejemplo. Hay otros sistemas que se encargan de guardar la energía, como por ejemplo podrían ser un sistema solar con batería o por ejemplo, podría ser hacer agricultura que vaya regenerando el suelo, donde también se va acumulando mucha agua, mucho carbono, etc. Y en la línea vertical muestra si este sistema degenera. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día estamos viviendo en un sistema económico que degenera, que destruye, que tiene que ver con si promueve o no la vida. Entonces, un sistema degenerativo destruye la vida y hacia arriba, también en una espiral, ¿ya? Un sistema regenerativo que entrega
condiciones para que se vaya generando la vida. Entonces, aquí las prácticas convencionales, que también es donde estamos parados hoy actualmente con un pensamiento lineal, muy reduccionista, es degenerativo y gasta mucha energía. Y nuestra transición tiene que ver con ir más allá de la sustentabilidad. ¿Ya? Podemos pasar por un pensamiento verde en donde a través de las tecnologías eh, podemos hacer más eficiente todos los procesos y eso vendría siendo como lo verde, ¿ya? Donde todos tienen que vivir con paneles solares. ¿Ya? Los paneles solares también probablemente tengan impactos ambientales, de dónde vienen ciertos componentes, quiénes extraen eso, esas materias primas, etc. Eh, pero el pensamiento tecnocrático tiene que ver con eh, cómo mantenemos este estilo de vida que actualmente destruye con tecnologías más eficientes. ¿Ya? Y luego de ese pensamiento tecnocrático verde, viene el paradigma de la sustentable, que es mantener eh, lo que existe. Ya es sustentar las actividades, que mantengamos los recursos y que esos recursos también sirvan a las futuras generaciones. Ya es que se sostengan los sistemas y sus organismos, como dice ahí, en donde energéticamente es neutra. ¿Ya? Eh, pero tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que romper con este paradigma de la sustentabilidad y tenemos que ir hacia la restauración, ¿ya? Que también está ocurriendo mucho a nivel de los bosques nativos, se ve más en eso, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos nosotros restaurar el tejido social, por ejemplo? ¿Cómo podemos restaurar nuestra conexión con nuestra propia espiritualidad, que también está quebrada? ¿Cómo podemos restaurar nuestra relación con los pueblos originarios, ya que ya mucho tiempo más que nosotros, como pueblo mestizo? Y el paradigma de lo regenerativo que es hacia donde tenemos que apuntar en todas las actividades que tenemos como seres humanos. Cómo podemos hacer arquitectura regenerativa, cómo podemos hacer agricultura regenerativa, cómo nosotros podemos ser seres regenerativos, etcétera. ¿Ya? Donde nosotros como seres humanos estemos coevolucionando y ayudemos a evolucionar a lo externo, ¿ya? Pero siendo parte también de ello. ¿Cómo podemos ayudar a que los ecosistemas se vayan regenerando y nosotros también vayamos evolucionando con ese ecosistema? Es el paradigma regenerativo, que es distinto a lo sustentable, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser seres regenerativos y cómo podemos regenerar lo que hemos destruido? Y ese es uno de los mensajes que les quiero dejar a ustedes. Tenemos que identificar dónde estamos parados. Y cuando uno se da cuenta, cuando de alguna manera despertáis, ya como muchos están diciendo, el despertar de la humanidad, puede ser un poco abrumador. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? ¿Empiezo a reciclar? Eh, la solución no es simple, tampoco es fácil, pero yo creo que como mínimo tenemos que empezar a reconocernos, ¿cierto? Tenemos que empezar a reconocernos, a conocernos, a conversar y no olvidar de que somos seres humanos que tienen emociones. Eh, yo hace un par de años hice un diplomado que se llama de Ecología Política y Ecología Social y era muy bueno porque tenía una parte que tenía que ver con todo lo que era conocimiento teórico, eh, de ecología, de sociología, de política, de los impactos de las mineras, de las forestales, de la salmonera, etc. ¿Ya? Muy racional todo, pero por otro lado, nos hacían un coaching ontológico en donde trabajamos todo lo emocional, lo corporal, el lenguaje, que son las tres dimensiones del ser humano, al menos desde la teoría de la ontología del lenguaje, que se lo recomiendo que lean la ontología del lenguaje, es un buen libro. Eh,
¿Y por qué no hacían ese coaching? Porque como líderes, lideresas, como activistas, como políticos, como seres humanos, cuando estamos muy metidos en una actividad, sobre todo cuando tiene relación con un paradigma totalmente distinto al que estamos viviendo, no olvidamos de que tenemos emociones, y muchos de los líderes y lideresas se enferman. ¿Ya? Se enferman porque las cargas son tremendas. O sea, imagínense que a muchos líderes ambientales, por ejemplo, los siguen y lo están monitoreando, o sea, y a muchos los han amenazado de muerte. ¿Cómo es vivir y cómo puedes lidiar con eso? Eh, a nadie le han enseñado, en la universidad no nos enseñaron, en la escuela probablemente tampoco, y una cuestión que tenemos que ir aprendiendo con la vida, si es que lo aprendemos, en cómo ir lidiando con situaciones complejas. Y eso tiene que ver con el paradigma de lo regenerativo también, cómo nosotros podemos regenerarnos ante una situación violenta que nos atacan por todos lados, ¿cierto? Y la agroecología también nos aporta, más bien la ecología, en este caso, en ir cambiando este paradigma, ¿ya? ¿Cómo podemos incorporar la ecología en la ciencia, por ejemplo? ¿Ya? La ecología ya no solamente como una ciencia que estudia la interacción entre los organismos vivos y su medio ambiente, sino que también cómo la ecología genera interacción entre distintas ciencias. Eh, y tiene que ver con también cómo podemos comprender situaciones complejas, fenómenos complejos, eh, y estudiarlas, investigarlas y generar ciencia y generar conocimiento. Solamente a través de la ecología no podemos, solamente a través de la historia, la psicología, la agronomía, la veterinaria y todas las disciplinas que existen, por separado no es posible hacerlo. O sea, parte del paradigma es reducir para comprender. Necesitamos integrar para empezar a comprender algo de lo que estamos viviendo. Y de ahí nace mucho de esta ciencia y la agroecología como ciencia, movimiento social y práctica. Es parte también de estas ciencias híbridas que han surgido hace mucho tiempo y que ahora están ganando harta fuerza. Y la agroecología también nos aporta con el diálogo de saberes que les decía, y eso científicamente se llama enfoque pluriepistemológico, en donde la agroecología reconoce que hay distintos saberes, aparte de la ciencia más convencional, que son igualmente válidos, los saberes populares que se generan a nivel de movimientos sociales, los saberes de los pueblos campesinos y originarios, y otras manifestaciones científicas, como por ejemplo la homeopatía, que actualmente no están validadas al 100%, de hecho todos los tres son muy cuestionadas, pero hay algo ahí que al parecer funciona. Yo he visto que funciona. Hay publicaciones científicas que sí han mostrado que funciona, hay otras que las desvalidan totalmente. Perdón. Eh, ya, perdón, como que me atoró un poquito. ¿Qué hay ahí con la homeopatía, por ejemplo? Como le decía, hay publicaciones que dicen que sí funciona, hay otras que no, pero hay algo que quizá está fuera de nuestro paradigma actual o de nuestra capacidad de comprender las cosas actualmente, que quizá, no sé, en 20 años más o 30 años más logremos entender por qué funciona, por qué no funciona. Medicina oriental y otras cosas que quizás se pueden aplicar a todos estos diálogos de saberes, ¿ya? No sé, por ejemplo, eh, se aplica medicina china en animales también, por médicos veterinarios que tienen una formación científica y también tienen efectos positivos. Entonces, ¿cómo somos capaces de ir reconociendo esta complejidad de distintos saberes y integrarla y generar una solución que sea regenerativa? ¿Ya? Y la agroecología también genera una transición. Eh, Hay 5 etapas de acuerdo a la transición agroecológica. Las voy a explicar rápidamente, las 5.
La primera etapa es cuando tú tienes una huerta, pero estás utilizando ya sea insumos agroquímicos, contaminantes, y tienes que empezar a optimizar el uso, hacerlo más eficiente, ¿ya? Esa es la primera etapa, ¿ya? Si tú ya empezaste con una huerta orgánica o ecológica, no tienes que pasar por la etapa uno. La etapa 2 es cuando pasas de lo convencional, de utilizar un montón de petróleo, un montón de pesticidas, y sustituyes todo eso con el trabajo de los animales, el trabajo de más personas, con insumos que están certificados orgánicamente. Y aquí podemos etiquetar dentro de esta etapa 2 a la agricultura orgánica, a la agricultura biodinámica, a la agricultura ecológica, eh, y bueno, quizás se me va alguna, pero acá, en la etapa 2. Y en la etapa 3, que sería el siguiente paso, es el rediseño. Ya no solamente voy a tener un monocultivo, sino que voy a pensar bajo los principios agroecológicos cómo va a funcionar la huerta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, qué árboles voy a poner, qué flores voy a poner, por qué es lo que quiero atraer, qué es lo que quiero repeler, todo bajo una estrategia ecológica y preventiva, ¿ya? En donde lo que buscamos es que el sistema que estoy creando y que estoy diseñando se parezca lo más posible a la naturaleza. Ahí la agroecología hace una lista de distintos principios que nacen del estudio de muchos pueblos originarios y muchos sistemas campesinos. La siguiente etapa de la transición es que ya con nuestros sistemas agroecológicos, ya producimos agroecológico, no generamos ningún daño, la huerta agroecológica se mantiene estable por sí sola, eh, vinculamos la producción con el consumo, con los consumidores. O sea, ya no dependemos de los intermediarios, generamos nuestro propio mercado, ¿ya? Que tiene que ver con la dimensión más económica y social de la agroecología, en cómo las personas de la ciudad o de las zonas más urbanas son capaces de alimentarse y mantener la agricultura agroecológica en las zonas más rurales. Cómo generamos ese mercado local y nos saltamos del sistema capitalista, ¿ya? En donde hay 10 intermediarios que se llevan toda la plata y los productores ganan muy poco y los consumidores pagan mucho por alimentos que finalmente no son los mejores. Eh, y esa es una parte fundamental en la agroecología. ¿Cómo empezamos a generar nuestros propios mercados solidarios, campesinos, mercados cortos, circuitos cortos? Hay muchas propuestas de la agroecología. Y también esta etapa tiene que ver con cómo empezamos a revalorizar lo local, cómo empezamos a rescatar la semilla, cómo empezamos a generar esos intercambios, a rescatar la historia de las localidades y empezar a que el campesino finalmente no desaparezca, porque actualmente está desapareciendo. Y en esos pueblos campesinos hay mucha sabiduría. O sea, con ellos están muriendo miles de años de agricultura, ¿ya? Y la etapa 5 es cómo nosotros podemos escalar esto, cómo podemos aumentar el nivel de conexión de los distintos mercados y cómo esto lo llevamos también a nivel político. Ya la etapa 5 tiene que ver con la agroecología más política, en donde tenemos que crear un nuevo sistema agroalimentario, en donde el Estado también sea un facilitador de todos estos procesos de desarrollo local finalmente. Necesitamos generar un desarrollo local regenerativo, ¿ya? La propuesta de la agroecología es que tenemos que nuevamente conectarnos con nuestra propia alimentación, conectarnos con las personas que producen alimentos y que ojalá que estas personas que producen alimentos lo hagan de manera agroecológica, ¿ya? Eh, Esa es la transición agroecológica. Nos podemos preguntar en qué etapa estamos nosotros, ya sea como agricultores, agricultoras o como consumidores o consumidoras. ¿Ya? ¿En qué etapa estoy? ¿A quién estoy apoyando? ¿Qué estoy comprando? ¿A quién le estoy comprando?
con qué me estoy alimentando también. Cuando uno compra en un supermercado, está votando. Es un voto político, es una acción política. Cuando yo voy a comprar a Líder, estoy votando por Walmart. Eh, cuando compro en el mall, estoy votando por Cencosud y apoyando a todas las familias que están dominando este país. Entonces, ahí tenemos que cuestionarnos cómo empezamos a hacer esta transición, ¿ya? Es difícil de un día a otro alimentarse 100% de productos locales, agroecológicos, orgánicos o cualquier etiqueta sea la que exista en el momento. Es difícil hacerlo, pero tenemos que empezar en una transición, como les decía. Y en esa transición, no solamente hacerlo de manera individual o familiar, sino que incorporar a la comunidad. Y acciones para regenerar y regenerarnos, bueno, nuevamente les muestro esta visión holística, ¿ya? Del desarrollo, de partir por nosotros y nosotras. Desarrollo del ser humano, generar proyectos regenerativos, cualquiera sea un emprendimiento, sea una huerta, sea un proyecto de reciclaje, de compostaje, tiene que ser algo regenerativo, tenemos que hacer algo para la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, y eso ir escalándolo a nivel de bioregión. Ya aquí me salto las barreras político-administrativas, sino que pensemos en los límites ecosistémicos que existen. Tenemos que pensar más relacionado a lo que es natural. Tenemos que volver a eso, y a la biosfera que es nuestro planeta, ¿ya? Y aquí hay algunas cosas que les puede interesar. El Ikigai, que es un concepto japonés, que es nuestra razón de ser. ¿Ya? El Ikigai es lo que amas, es lo que te hace falta, es por lo que una persona te puede pagar y lo que haces bien. Tenemos que encontrar eso, nuestra razón de ser. El Ikigai se llama. Les recomiendo que lean el libro, ahí está bajito, muy bueno. Y tenemos que empezar a trabajar en eso, a encontrar nuestro motor, en el por qué nos levantamos el día a día. ¿Ya? Generalmente es algo mucho más grande que nosotros mismos. Y también otras personas le llaman el círculo dorado, que el centro de todo es el porqué, es la razón. ¿Ya? Muy parecido al Ikigai, nuestra razón de ser, el porqué, cuáles son nuestros propósitos. Y a partir de ahí viene el cómo, el qué, la metodología, la técnica, ya lo que estamos acostumbrados a escuchar y a que nos digan. Y finalmente no logramos llegar a lo más profundo, ya, y finalmente los cambios no se logran, es porque no somos capaces de llegar a ese nivel de profundidad. ¿Ya? Y desde ahí tenemos que partir, desde ahí en adelante. Y bueno, aquí otra propuesta de acciones para el día a día que aquí pueden parecer muy simples, pero no lo son. Y tienen relación con los principios del diseño de la permacultura. Observar e interactuar. Y esto tiene que ver con mirar a la naturaleza, estar ahí y recordar que nosotros también somos naturaleza. Tenemos que autoobservarnos también e interactuar con nosotros mismos. No dejemos que la vida se nos pase. Ya nosotros tenemos que cada vez ir avanzando en nuestra propia autoconciencia, ¿ya? En autoobservarnos, en interactuar con nosotros mismos y con el resto también. Tenemos que darnos al menos 5 minutos, 10 minutos. Meditemos, ¿ya? Meditemos no por generar un hábito no sé, de ser el más exitoso, esas meditaciones que existen hoy en día como de la ley de atracción, esas cosas, yo no estoy en contra de ello, pero yo creo que necesitamos, primero, antes de atraer lo que sea que queramos, necesitamos reconectarnos con nuestra naturaleza. ¿Ya? Yo creo que desde ahí puede resultar la ley de atracción y esas cosas.
pero necesitamos hacerlo con algo que sea coherente con lo que está ocurriendo en el mundo también, ¿ya? Y por eso es importante la autoconciencia. Cuidemos la energía. No necesitamos hacer una transición a utilizar menos energía. Ya cuando hablamos de que las termoeléctricas a carbón ya no deberían acabarse y cómo vamos a sostener esta sociedad y empiezan a preguntarse, no, pero necesitamos energía, ¿y de dónde vamos a sacar la energía nuclear? Necesitamos disminuir nuestra energía y ojalá que las fuentes sean renovables. ¿Ya? Prioricemos lo renovable. La basura no existe, y existe el movimiento de la basura cero y necesitamos también, bueno, y el de la economía circular, que son grandes aportes, y necesitamos empezar a cuestionarnos la cantidad de basura que generamos. Inclusión sobre la segregación, ya que lo he comentado en toda la presentación. Necesitamos incluir la diversidad, ya sea tanto en las prácticas agrícolas como en nuestro día a día. Eh, y, y diversidad o biodiversidad en todos los sentidos, ¿ya? Y la diversidad es lo que les da la resiliencia a los sistemas, ¿ya? Que de eso habla mucho la agroecología. Y resiliencia tiene que ver con resistir eventos que generan perturbaciones en ti, en la huerta, en el clima, y el sistema es capaz de resistir y recuperarse más fuerte, ¿ya? En un nuevo equilibrio, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos aumentar la diversidad de nuestras vidas para ser más resilientes? Y desde ahí aumentar la diversidad en nuestra huerta, desde ahí aumentar la diversidad, no sé, en lo que sea, en todo. Bueno, ya hablé de lo que es la diversidad, la importancia, y tiene que ver mucho con la inclusión y también la adaptación y la innovación. Tenemos capacidad creativa infinita, eh, tenemos la capacidad de adaptarnos ante todas las situaciones, ya eso está comprobado, y aquí también quiero poner énfasis en la adaptación referente a las cosas nuevas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo, si tuviera una varita mágica, y a cada uno de ustedes les daría un terreno totalmente autosustentable, con una casa autosustentable, con la mejor huerta que produce muchos alimentos, con un bosque comestible, todo renovable. Ustedes se van a adaptar a eso y siempre van a querer más. Nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos. Ya tenemos una capacidad intrínseca de adaptarnos a cualquier evento, y a cualquier cosa. Eh, es como cuando te compran el juguete nuevo y tú lo tomas por una semana o lo cuidas mucho por un tiempo, pero después ya pasando el tiempo te acostumbraste a eso. Y eso ocurre con todo. Y eso pasa porque no tenemos la capacidad de vivir en el momento, no tenemos la capacidad de agradecer por lo que ya tenemos, por las cosas fundamentales de la vida. Y por eso es importante también la autoconciencia, ¿ya? Sobre todo en un proceso de transición y de regeneración que queremos lograr. Es fundamental que ustedes empiecen a hacer ese trabajo, porque ustedes pueden estar 5 años trabajando en una huerta agroecológica, y cuando la tengan lista, no va a ser suficiente. Y eso puede atentar contra nuestra propia felicidad, ¿ya? Eso es como el lado malo de adaptarse a las cosas. También hay un lado bueno. Necesitamos también trabajar nuestra resiliencia, pero siempre siendo conscientes de que las cosas importantes no están afuera, las tenemos adentro, en nuestro mundo interior. Eh, bueno, ¿y cómo podemos avanzar hacia una agricultura que regenere? Aquí hay algunas ideas, ¿ya? Esto no es una lista exhaustiva, son ideas que me gustaría que ustedes las piensen, las conversen, que reflexionen y que quizás las podemos conversar ahora también de esto.
¿Cómo podemos avanzar hacia una agricultura que regenere? Aquí yo dejo algunas ideas que si las aplicáramos, todas las técnicas que se enseñan en la huerta, en los talleres de huerta o en los cursos de agronomía, en la carrera de agronomía o lo que sea, cambiarían, ¿ya? Esto es como remesar un poco los paradigmas a los cuales estamos acostumbrados. Y, por ejemplo, si viéramos a la madre tierra como sujeto de derecho, quizás la agricultura cambiaría mucho, ¿no? O sea, ver el agua como un ser vivo, ver el suelo como un ser vivo, la biodiversidad, verla de manera distinta, las plantas, verla de manera distinta y que tengan derechos. No se estarían robando el agua, por ejemplo, no se estarían acaparando las tierras. Creo que viviríamos en un mundo distinto. Hay dos países que, si no me equivoco, en su constitución tienen a la madre tierra como sujeta de derechos, Bolivia y Ecuador. Y es otro paradigma, y proviene de los pueblos originarios. Y a partir de eso se desprende una gestión regenerativa de estos seres, o de estas... Ya ni siquiera no me gusta llamarlos recursos, ¿ya? Porque yo, al menos personalmente, eh, me ha pasado de que mi interacción es distinta con el suelo, el agua y con las plantas y con los animales. Eh, y necesitamos hacer ese cambio también, es reconocer que quizá el agua tiene el mismo derecho que yo, o más incluso. Tenemos que avanzar hacia una agricultura que imita a los bosques nativos. O sea, ya se los mencioné. Cuando vean un campo verde con solo una especie, es lo más artificial y dañino que puede ocurrir, ¿ya? Y lo más lamentable es que ese campo también puede ser orgánico, ¿ya? Orgánico certificado. Y esa es la diferencia que tiene el orgánico con la agroecología. La agroecología siempre va a avanzar hacia lo más parecido a la naturaleza, y nosotros lo podemos ver en nuestros bosques nativos. Eh, y agricultura para alimentar a los territorios locales, ya que sea local, y no negocios globales, ¿ya? Hoy en día eh, se bota casi el 40% de los alimentos. Se produce mucho cultivo para biocombustible, para alimentar animales, eh, que generalmente producen carne o leche, y otros usos industriales, y hay gente que se está muriendo de hambre. O sea, eso refleja cuáles son los enfoques de la agricultura actualmente. Necesitamos fomentar de alguna manera la agricultura campesina, ¿ya? Y también fomentar la agricultura urbana. Eh, Necesitamos y alimentarnos también con estos alimentos locales y lo más naturales posible. Y una agricultura que regenere esta desvinculación que tenemos de sociedad-naturaleza. Ya que un poco la propuesta que le estaba mostrando más holística, aquí yo no les mostré ninguna técnica que ustedes puedan hacer en la huerta, ya porque estamos saturados de eso. Y, y, y según mi perspectiva no ha generado muchos cambios significativos. Eh, Necesitamos que la agricultura que hagamos nos vuelva a vincular, ¿ya? Pero de verdad con la naturaleza, no solamente para hacer un compost, ¿ya? Eh, es verle también el lado espiritual a esa relación, ¿ya? Ayer estuve en un cabildo, como les mencionaba, y, y una chica mencionó algo que me hizo mucho sentido, que nosotros hemos perdido nuestra espiritualidad porque no nos sentimos parte de la naturaleza. Generalmente la espiritualidad, cualquiera sea, ya sea una religión occidental u oriental o otra cosa, está asociado a la naturaleza, nace desde ahí. Entonces, hoy en día no nos sentimos, no somos seres espirituales, ¿ya? Y necesitamos empezar a generar eso. La espiritualidad como algo muy personal. Aquí no hay una receta ni nada por el estilo. Pero necesitamos que una actividad que se lleva haciendo por tantos miles de años,
en este planeta, que es la agricultura, ahora sea parte de la solución a nuestros problemas. ¿Ya? Y podemos hacer agricultura y educarnos, vincularnos, meditar, podemos producir nuestros propios alimentos, podemos hacer un montón de cosas. Nos genera múltiples beneficios ya a nuestra salud. Por el simple hecho de estar en la huerta ya mejora nuestra calidad de vida. Entonces, esa es la propuesta que les quiero presentar. Estoy un poquito nervioso, me gustaría saber qué opinan de esto. Porque es una bola que la verdad nos pegamos acá en Limache como Minca y creemos que es distinta, pero necesaria. ¿Ya? Y bueno, les quiero contar, hacer una invitación rápida para quienes estén interesados e interesadas. Vamos a hacer un curso presencial de esto que les estaba comentando, que tiene que ver con diseñar una huerta agroecológica, ya con todas las técnicas ya que son súper necesarias, pero que nos regenere. ¿Ya? Entonces vamos a llevar a la práctica muchas de las cosas que le he estado comentando ahí. Y bueno, aquí les muestro lo que hemos avanzado en nuestra huerta agroecológica regenerativa aquí en Limache. Un clima así muy seco, suelo muy compactado, no llueve para nada, un viento terrible, todas las condiciones que no son aptas para hacer agricultura. Bueno, ahí estamos nosotros regenerando el suelo, aprendiendo mucho. Así que si les interesa, les puedo mandar la información del curso. Este lo vamos a hacer en Limache en febrero, el 8 y el 9 de febrero. Y bueno, ahí está cada una de las cosas que vamos a hacer en ese curso. Así que si les interesa, bueno, ahí me escriben, les voy a mandar la información por correo. Y vamos a jugar con lo científico, con el arte, con lo intuitivo, con lo más racional, y a partir de esa mezcla, de esa conjunción de cosas que las tenemos siempre, empezar a diseñar y diseñarnos regenerativamente. Y también tenemos un curso en línea de formación en agricultura agroecológica, ya que esto tiene que ver más con lo técnico y también con algunos aspectos del mundo más interno, pero está más centrado ya en la agroecología, ya en cómo puedo hacer agricultura con técnica agroecológica. Así que le puedo mandar toda esa información. Si ustedes quieren, ahí pueden ir profundizando en esos aspectos. Y eso ha sido esta clase. Creo que me demoré.